Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Queremos hablar bajo el tema en esta mañana, comunión. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te pedimos que nos hables, que me ayudes a predicar a pesar de mi condición en la garganta de hoy. Sabemos que tú nos vas a ayudar, tú conoces la necesidad. Tú conoces, Padre, la necesidad que el pueblo tiene. Háblanos, por favor. Necesitamos escuchar tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Baby, si puede subir un poquito más, no sé, pero es que mi garganta hoy, mira a ver si se puede un poquito. Disculpe hoy la garganta del pastor. Quiero que podamos hablar unos minutos sobre comunión. Comunión es el acto de compartir íntimamente nuestra vida con Dios y con los demás. Este tema es de suma importancia en las relaciones porque como cristianos necesitamos tener una relación profunda con Dios. Y escuche bien esto Dios me lo ministraba hace unos días y para mí es demasiado importante. La relación que más está bajo ataque es nuestra relación con Dios. Escuche bien, si el enemigo logra afectar tu relación con Dios, va a lograr afectar tu relación con los demás. Si el enemigo logra desconectarte de tu relación con Dios, entonces esa desconexión va a traer problemas en todas las demás áreas. Por lo tanto, ¿qué es lo que el enemigo va a buscar? El enemigo lo que va a buscar es desconectarme de Dios. El enemigo va a buscar que yo no tenga comunión con Dios. El enemigo va a buscar que yo no tenga vida de oración con Dios. Porque si el enemigo logra eso, si el enemigo logra, gloria al nombre del Señor, aleluya, desconectarme, entonces es mucho más fácil poder derribarnos, poder desenfocarnos. Y es importante que entendamos, ¿verdad?, que esta comunión con Dios y esta relación con Dios, que es una relación vertical, ¿verdad? Vertical con Dios y horizontal con la gente que me rodea. Mi relación vertical con Dios, dependiendo cómo ella esté, va a decir cómo está mi relación horizontal con los demás. Porque yo no puedo estar en paz con los demás si no estoy en paz con Dios. ¿Sabe algo? Hay gente que va al hospital, va al doctor y no le encuentran nada y el problema es que no tienen paz en su vida. Y la paz muchas veces la buscan en los refugios equivocados. Hay gente que busca la paz detrás de un vicio. Hay gente que busca la paz detrás de un hábito. Hay gente que busca la paz o busca el refugio detrás de una persona o de un lugar, pero ese refugio y esa paz solamente te la puede dar Dios. Amén. Es que no hay otra manera, no hay otra forma. Es solamente Dios el que puede ayudarnos. Y es importante que entendamos que si algo que Dios anhela, es que Dios anhela tener una relación más profunda con nosotros. Dios anhela que el ser humano tenga una relación con Él. Y si hay algo que tú necesitas ponerte como meta en este nuevo año, es trabajar en tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? No, pastor, yo vengo los domingos. Perfecto, te felicito. Pero además de eso, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás hablando con Él? ¿Estás permitiendo que Él trabaje en tu vida? ¿Estás permitiendo que Él obre en tus emociones? ¿Estás manteniendo una comunicación constante con Él? ¿Cuán cerca te sientes de Dios? ¿Cuán cerca te sientes de la palabra? ¿Cuán cerca te sientes de la oración? Es importante que nosotros podamos cultivar esta comunión con Dios. Y cuando hablamos de cultivar la comunión con Dios,
podemos entender que lo hacemos a través de la oración, del congregarnos y de la lectura bíblica. Estas tres cosas son importantes para nosotros poder crecer en Dios. Dígame, acompáñame, please. Hay dos partes importantes, escuche bien. Número uno, comunión con Dios y luego comunión con los hermanos. Le pregunto, ¿será importante la comunión con los hermanos? También es importante. Porque imagínense que yo esté en comunión con Dios, pero venga aquí y no me lleve con nadie. Venga aquí y esté molesto con el pastor. Aquí no pasa, porque aquí gracias a Dios que todo el mundo ama al pastor. Pero imagínense que usted esté molesto con todo el que encuentra. Entonces, si no hay comunión en el pueblo, Dios no se puede mover. Si en el pueblo hubiera división, si en el pueblo hubiera ejemplo, los de la derecha peleando contra la izquierda, Dios no se puede mover porque no hay comunión. Y la comunión habla de armonía. Por eso nosotros enfatizamos mucho y siempre si hay algo que usted va a ver que nosotros como pastor siempre vamos a defender y hasta ahora nos ha resultado, es la unidad. Aquí todo, yo siempre digo y los líderes saben, o todos o ninguno. No somos dos grupos ni tres grupos, somos un solo grupo. Y no es que tenemos que ser todos amigos de otros, porque ¿verdad? Siempre hay diferentes personalidades. Y usted va a sentirse quizás un poco más simpatizante con uno que con otro, pero siempre es importante mantener la unidad. Y la unidad habla de que todos pensemos y todos anhelemos lo mismo. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros no venimos aquí a otra cosa que no sea a buscar la presencia de Dios. Cuando estamos unánimes juntos, hay poder en eso. Cuando nos ponemos de acuerdo a hacer algo, créame, hermano, que hay poder en eso. ¿Sabe algo? La unidad es muy poderosa. Una de las oraciones que Jesús hizo y enfatizó, dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Mire, es importante, hermano. Yo le puedo decir algo, y esto ha sido para mí uno de los secretos de esta iglesia. Nosotros podemos tener un buen ministerio de adoración, un ejemplo, pero si no hay unidad, la iglesia no va a crecer. Podemos tener una linda palabra o un tremendo líder, pero la unidad ha sido la base. Y esa unidad seguirá siendo la base. El día que nos dividamos, perdemos. El día que nos dividamos, nos debilitamos. El día que nos dividamos y nos pongamos a pelear unos con otros, nos desenfocamos. Yo le voy a decir algo. Cuando yo conozca, aquí no hay, pero cuando yo conozco a alguien que está debatiendo y tirando con un hermano, yo digo, esa persona está desenfocada. Se le olvidó completamente lo que es el evangelio. Porque estamos aquí para ayudarnos a unos a otros. Y la unidad es demasiado importante, esa comunión con Dios y comunión con los hermanos es importante. En uno de los lemas que tenía Estados Unidos, entre muchos lemas, a Estados Unidos tuvo un lema que le ayudó a convertirse en lo grande que ha logrado ser. Y mira lo que ellos decían, unidos permaneceremos, divididos pereceremos. Unidos permaneceremos, divididos pereceremos. Y eso no aplica a la iglesia solamente. En su familia, unidos permanecen, divididos perecen. En su matrimonio, unidos permanecen, divididos perecen. La comunión y el estar unidos nos va a ayudar. El gran escritor, fabulista, contó la historia de 4 toros. Y no es la familia Toro que está aquí. Pero contó la historia de 4 toros que una vez fueron atacados por un león. Y cada vez que el león venía a atacar los 4 toros, los toros pegaban las colas unos de otros. Y todos frente al león en forma circular. Y cuando el león quería atacarlo,
por todos lados que intentaba entrar había cuernos de toro. No podía entrar. Los 4 toros, siempre con su unidad, encontraban la victoria. Un día, escuche bien, porque esto para mí es más importante de lo que... Un día, el león que no podía derrotar a los toros, porque los toros estaban unidos. Un día el león empezó a hablar a uno de los toros y le dijo a uno de los toros: los demás toros hablan mal de ti. Los demás toros piensan mal de ti. Y que si él quería, yo puedo ayudarte a vengarte de esos toros que piensan mal de ti. Aquella acusación logró crear discusiones entre los toros. Logró crear rencillas entre los toros. Y logró crear divisiones entre los 4 toros. De manera que poco a poco los toros se fueron distanciando. Y se fueron separando. Y al dividirlos, el león los fue venciendo uno a uno y a todos los devoró. El león no los pudo devorar mientras estaban unidos. Pero cuando permitieron que entrara la división, cuando permitieron que entraran comentarios que no eran ciertos, porque no eran ciertos. Usted no puede creer todo lo que le digan, hermano. Lamentablemente los devoró. La pregunta es: ¿cuántas veces el enemigo trata esa misma técnica con la iglesia? ¿Cuántas veces el enemigo empieza: aquel hermano no te saludó, eso es que tú le caes mal? Mentira, quizás el hermano llegó frustrado, llegó cargado, llegó con 1000 cosas en la mente y usted pensando que fue que no te quiso saludar. El pastor no te saludó, eso es que el pastor no te ama y quizás ese día el pastor estaba pensando en 1000 cosas y resolviendo 1000 asuntos. No permita que el enemigo ponga, y no solamente en la iglesia, pero estoy hablando de la iglesia, pero eso pasa en los matrimonios. ¿Usted sabe cuántos matrimonios han estado rotos por un comentario negativo? Por una probable o posible situación que nunca era real. Porque alguien creó duda. Porque quizás vino un tercero y dijo: yo creo que tu esposa no te ama, o yo creo que tu esposo te está siendo infiel. Y quizás no era así, pero eso comenzó a carcomer la mente de esa persona. Eso empezó a carcomer la mente de esa persona y lamentablemente empezaron las discusiones. Lamentablemente empezaron los disgustos. Empezaron las situaciones. Y cuando vinimos a ver, cada uno de la pareja estaba por su lado y el enemigo logró su cometido. Cuando no hay unidad, el enemigo se le hace fácil destruir. Cuando no hay unidad, el enemigo se le hace fácil vencer. Por eso es importante que estemos unidos en amor. Pastor, ¿en qué vamos a estar unidos en amor? Tenemos que amarnos. Uno de los primeros mandamientos, tenemos que amarnos. Pastor, ¿a quién Dios manda amar? A los fáciles, no a todos. Hay que amarlos a todos, hay que amarnos unos a otros. ¿Sabe algo? Cuando estamos unidos en amor, nada nos destruye. Pero cuando los pensamientos negativos se introducen poco a poco, los separa y los destruye. Ahora bien, escuche bien. La comunión que debemos tener debe ser con Dios y con nuestros hermanos. ¿Y qué rompe la comunión? Pues el pecado rompe la comunión. ¿Y qué cosas demuestran que estamos unidos y que tenemos comunión? Escuche bien, la más importante es la obediencia. En este versículo nos habla y nos dice: una de las marcas verdaderas de que usted ama a Dios, de que usted tiene comunión con Dios, es su obediencia.
podemos tener servidumbre acerca de nuestra relación con Dios. Y podemos decir que amamos a Dios y verdaderamente. ¿Qué dice un versículo? Si amáis a Dios, guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Su voluntad. Hacer su voluntad es parte de demostrar que amamos a Dios y que estamos en comunión con Él. La obediencia del creyente es de manera triple. Aquí se muestra triple. Número 1, en guardar sus mandamientos. En los versículos que leímos. Número 2, en guardar su palabra. Y número 3, en andar como Él anduvo. Mire eso. Guardar sus mandamientos es obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero guardar su palabra no es solamente obedecer, sino también que va más allá con un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y andar como Él anduvo en la plena expresión de vivir como Jesús vivió. Usted dirá, pastor, pero es que a veces hay gente que es difícil tener comunión con Él, ¿es verdad? Pastor, es que hay gente que es difícil, pero escuche bien esto. Nosotros no estamos aquí en ninguna competencia. El Evangelio no es ninguna competencia, el Evangelio no es para que nosotros podamos pensar quién es mejor que quién. Sino que el Evangelio es una comunidad de fe, donde todos estamos unidos intentando llegar al cielo. No, en el cielo no va a haber espacio para quién fue mejor predicador que quién fue mejor, quién llegó más lejos que quién. No, eso en el cielo eso no importa. Lo importante es llegar al cielo, es nuestra meta. Cuando la Biblia, hay un salmo que usted, yo creo que se lo sabe muy bien. Salmo 23 hay un versículo que dice: aderezan mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aderezan mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Y quiero explicar algo sobre ese versículo en breve. Pero, escuche bien. Le dije que la meta principal de Dios es que estemos cerca de Él. Escuche bien, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú estés cerca de Él. ¿Usted escuchó eso? Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú te acerques a Él. Y hay cosas que yo le llamo lugares providenciales, donde Dios nos mete en esos lugares, o nos mete en esas situaciones, para que nosotros podamos entender que Él nos está llamando a una cercanía mayor. Lugares que Dios prepara para que tú cambies la dirección que llevabas. Lugares que Dios prepara, situaciones que Dios permite para que tú entiendas que lo necesitas a Él. Que necesitas acercarte a Él. Un lugar providencial para Abraham fue el altar donde Dios le pidió a Isaac. En esa situación donde Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo Isaac. Esa situación se convirtió en un lugar providencial para que Abraham se acercara más a Dios. Otro hombre que experimentó un lugar providencial para entender que Dios lo estaba llamando a obedecer fue Jonás. Dios manda a Jonás ¿a dónde? A Nínive. Pero él se fue a Tarsis. Él se montó en la barca equivocada. Y en la barca donde él se montó se formó una tormenta. Y a Jonás lo lanzan al mar y se lo trae un gran pez. Y dentro del gran pez, Jonás entiende que es tiempo de acercarse a Dios y de obedecerlo. Y dentro del gran pez hace una oración. Y cuando hace la oración, vuelve a tener la dirección correcta. Número 3, David en la cueva de Adulán. David entró allí huyendo de Saúl, pero no entró solo. Entraron 400 hombres con él, endeudados, enlutados y amargados. Salieron de allí convertidos en los valientes de David. ¿Qué quiere decir? Que lo que entró no fue lo mismo que salió. Yo no sé cuántos pueden testificar que hay situaciones en tu vida
que tú has entrado de una manera pero no has salido de la misma manera. Hay situaciones en tu vida que tú las experimentaste y llegaste de una manera, pero algo pasó dentro de esa situación que hizo que tú cambiaras. Las circunstancias seguían siendo las mismas o no, sí, pero David ya no era el mismo. Y cuando tú sales de esa circunstancia, de esa situación, las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero ya tú no eres el mismo. Porque Dios cambió tu enfoque. Porque, vuelvo a decir, a mí me gusta decir esto, lo dije muchas veces. Dios está más interesado en cambiarte a ti que en cambiar tus circunstancias. Todos aquí preferimos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Dios quiere cambiarnos a nosotros primero. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no hay comunión hay desconexión. Y escuche bien, voy terminando porque no voy a ser muy extenso. La garganta ya mismo me va a decir que termine. Cuando no hay comunión hay desconexión. Y cuando hay desconexión hay desobediencia. Cuando hay desconexión nos desenfocamos. Cuando hay desconexión nos perdemos. Cuando hay desconexión nada nos sale. Cuando hay desconexión las cosas dejan de marchar bien. Cuando hay desconexión lo que planifico no funciona. Usted puede tener el televisor más caro, pero si usted no lo conecta, no prende. ¿Sí o no? Usted puede tener tremendos dones, puede ser orador, puede tener un liderazgo terrible y puede tener muchas cosas, pero si no se conecta a la fuente. Yo no sé usted, pero yo no funciono si me desconecto. Si me desconecto de Dios, las cosas en mi vida no van a funcionar. Si me desconecto de Dios, dejo de avanzar y comienzo a retroceder. Y hay momentos en nuestra vida donde sentimos que estamos retrocediendo. Verifica la conexión. Donde sentimos que nada nos sale, verifica la conexión. Porque cuando nos desconectamos, dejamos de funcionar. Y tenemos que reconectarnos. Si sientes que en este 2025 dejaste de avanzar, quizás fue porque en algún momento del año se perdió la conexión. ¿Cómo está tu conexión con Dios? Tu conexión con Dios no depende del pastor. Tu conexión con Dios no depende de tu posición en la iglesia. Tu conexión con Dios no depende de quién predica el domingo o quién no predique. Tu conexión con Dios depende de cuánto amor sientes por Él, de cuánta prioridad es Él en tu vida. Y yo creo que si pudiéramos decir una palabra que nos ayude en este año 2026, es el año de reconectarnos. Si te desconectaste por alguna razón, reconéctate. Si te alejaste por alguna razón, yo no voy aquí a decirte el altar, te lo dije, ni no. Reconéctate. Ni te voy a preguntar por qué te desconectaste o por qué te descuidaste, no. Pero te digo, si quieres que las cosas funcionen, reconéctate. Tienes que volver a conectarte para que las cosas fluyan. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos desconectamos, empezamos a perder cosas y no nos damos cuenta. ¿Cómo es eso, pastor? Te lo explico bien sencillo. ¿Alguien escuchó aquí la historia de Sansón? Sansón era el hombre más fuerte, un hombre que Dios lo utilizó para matar, vencer a los enemigos. Pero Sansón tenía un secreto. ¿Cuál era? Su cabellera. Y Sansón tenía unas instrucciones que no eran medio enamorado, por no decir completo. Y Sansón se enamoró de alguien que no se podía enamorar. Yo le digo, no te enamores de la filistea. Pero se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y Dalila venía con otras intenciones. Pastor, ¿cuáles eran las intenciones de Dalila? Desconectarlo. El enemigo no está buscando otra cosa, desconectarte. Yo le decía a los líderes que vinieron el martes del culto de oración. Le decía, escuche bien, el enemigo
nos quiere cómodos, porque si nos tiene cómodos, nos puede vencer. Y le decía a los hermanos el martes, la comodidad en la vida de David fue más peligrosa que Goliat. Goliat un gigante, pero el gigante Goliat no pudo vencer a David, pero la comodidad lo venció. Un día David estaba cómodo en su casa en vez de estar en la guerra y comenzó a mirar por la ventana que había una mujer bañándose y deseó a esa mujer que tenía esposo y ahí cayó David. Terminó con esa mujer, tuvo hijo con esa mujer. ¿Qué fue lo que derrotó a David? La comodidad. Cuidado con la comodidad. Sansón se desconectó porque le dijo el secreto a Dalila. Pero ¿sabe lo que me gusta de Sansón? Que reconoció que estaba desconectado. Aunque al principio no, porque lo que quería enseñarle al principio era, cuando estamos desconectados no nos damos cuenta de las cosas que perdemos. ¿Por qué? Porque cuando Sansón estaba tan desconectado ya, que el Espíritu Santo se apartó de él, y dice la Biblia, y el Espíritu Santo se apartó de él y él no lo sabía. Mire eso. Estaba tan desconectado que el Espíritu Santo se aleja de él y él no se da cuenta. Ay, ay, ay. Pero mire lo que hace Sansón. Después que estaban burlándose de él, hace una oración, devuélveme la fuerza. Reconéctame contigo. ¿Y sabe algo? Dios le devolvió la fuerza. Así que es importante que nos volvamos a reconectar. Jonás se desconectó, pero dentro del gran pez se volvió a conectar. Dentro del gran pez, Jonás se vuelve a conectar con Dios. Así que es importante que nos volvamos a conectar. Hermano, en este nuevo año, no permita que nada lo desconecte. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque el enemigo lo que quiere es desconectar, no más nada. Si el enemigo logra desconectarte, lo demás es fácil. Un cristiano desconectado va a caer en la tentación facilito. Un cristiano desconectado va a creer las mentiras rapidito. Un cristiano desconectado se va a desanimar. Un cristiano desconectado no va a tener el deseo de venir a la iglesia, y cuando el enemigo logra eso, entonces hay peligro. Póngase de pie, por favor. Y hoy usted me va a disculpar porque la tos no me dejó fluir bien, pero no hay problema. Escuche bien. Hay un tema que en las redes se hace muy famoso y a veces tenemos que tener cuidado con compartir cosas que, por ejemplo, hay un tema, y no lo digo porque nadie lo ha compartido, no es que he visto a alguien compartiéndolo, no es por eso. Pero es un tema que yo he visto que en cristianos se vuelve famoso. Y es, por ejemplo, Dios va a eliminar a tus enemigos. Dios va a eliminar a la gente que no cree en ti. Dios va... Y yo digo, ¿eso no es un evangelio? El evangelio no se trata de que Dios elimine a la gente que no me cae bien. De que Dios elimine y desearle mal a la gente. No, no. Desearle bien a todo el mundo. Salmo 23:5 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto no significa para nada que Dios va a eliminar a tus enemigos. Pero esto lo que significa es que Dios te va a honrar frente a ellos. Dios no los va a eliminar y Dios no tiene que eliminarlos. Pero Dios va a honrar tu fidelidad, Dios va a honrar tu vida. La Biblia nos habla a amar a nuestros enemigos. La Biblia no habla, pide que corten al que no se lleva contigo. No, la Biblia no habla de eso. Pídele a Dios que mate al que no se lleva contigo. No, eso no es evangelio. El evangelio es que nosotros amemos a nuestros enemigos, amemos al que nos hace la guerra y que defendamos la unidad. Y que defendamos la unidad.
que como iglesia procuremos, número uno, estar en comunión con Dios. Y procuremos, número dos, estar en comunión con los demás. Que velemos la unidad en tu matrimonio. Pelea por la unidad en tu matrimonio. Pelea por la unidad en tu familia. Mire, esas cosas que vienen a dividirnos, vamos a echarlas fuera. Esos pensamientos que vienen a poner dudas, vamos a echarlos fuera. No le des cabida a pensamientos que vienen a dividirte. En todos los ámbitos de tu vida. Debemos proteger la comunión. Mire, tú puedes perder en el 2025 una posición, pero no pierdas la comunión. En el 2025 te puede quitar una parte, un domingo o un jueves, pero no pierdas la comunión con Dios. El enemigo no está detrás de tu posición, el enemigo está detrás de tu comunión con Dios. El enemigo no quiere robarte tu posición, tú puedes seguir siendo el presidente, el pastor, pero el enemigo sí está buscando desconectarte de Dios. No lo permitas. No permitas que nadie te desconecte de la relación con Dios. No lo permitas. Amén. Inclina tu rostro, por favor, ahí. Señor, yo te doy gracias por que hoy nos recuerda lo importante de la comunión contigo. Señor, tú conoces la necesidad con la que hemos llegado a tu casa. Tú conoces las batallas. Yo no conozco la realidad de mis hermanos, pero tú las conoces todas. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes. Que nos ayudes. Que nos ayude a cuidar la comunión. Que si en algún momento, en alguno de nosotros, habían llegado pensamientos para tratar de dividir, que sean quitados y arrancados. Que cuidemos la comunión. Y que entendamos que para que este nuevo año haya victoria, tenemos que estar unidos. Que para que haya familias victoriosas, tienen que ser familias unidas. Que para que haya iglesia victoriosa, tiene que ser una iglesia unida. Que para que haya ministerios poderosos, tienen que estar unidos. Ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo abro el altar por si alguien necesita la oración en esta mañana. No voy a ser extenso, quiero hacer algo porque vamos a terminar el año aquí hoy. Pero yo quiero que ahí donde tú estás, tú puedas buscar